perspectiva personal. Estamos muy agradecidos con tu participación, Juan Manuel. Bienvenido. Sí. Hola, supongo que se escucha, así que muy buenas tardes a todos, a quienes me están mirando por Zoom y a los presentes, ¿cierto? Les agradezco que se hayan tomado el tiempo de venir a mi charla. Bueno, como presentó Diego muy gentilmente, ¿cierto? Yo voy a hablarles hoy, ¿cierto? De las casi 5 décadas que conocemos a Lip Tearing, el resultado de Lip Tearing, qué convoca, ¿cierto? Y cuál es mi trabajo en particular respecto a eso. Ayuda. No cacho. Ahí sí. Muchas gracias. Ya. Entonces, ¿qué son las desigualdades del Lipton? Aquí hay que hacer una especie de hincapié, ¿cierto?, entre lo singular y lo plural, porque tal vez durante la presentación voy a hablar de desigualdades del Lipton o de desigualdad del Lipton. Así que para efectos prácticos es lo mismo. ¿Ya? Y tenemos que mencionar necesariamente a estos dos personajes, a Elliot Lee y a Walter Tirring, hacía 46 años atrás, ¿cierto? Esa es la desigualdad general. Entonces se ve, digamos, prácticamente muy críptica, ¿cierto? Podemos advertir, ¿cierto? Un término gradiente, ¿cierto? Al cuadrado, por lo tanto hablamos de alguna energía cinética, ¿cierto? Hay una constante, ¿cierto? Y aquí una suma, ¿cierto? De autofunciones al cuadrado. Esto no nos dice mucho, en realidad no es una expresión muy transparente, ¿ya? Pero quisiera relatar cómo llegamos a esta expresión. Entonces vamos a la interacción gravitatoria, vamos a los tiempos de Newton, ¿ya? Hace como 500, 400 años atrás, ¿cierto? Hablemos de estabilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el problema de Liptirring básicamente lo que hace es tratar el problema de la estabilidad de la materia, ¿ya? Entonces en 1687 todos sabemos que se publicó el Principia, los principios matemáticos de la filosofía natural ahora es física, ¿cierto? Y dentro de todos del tratado, ¿cierto? Una de las cosas que postulaba Newton, ¿cierto? Es su ley de gravitación universal. ¿Ya? Y la ley de gravitación universal básicamente es un resultado, ¿cierto? Que describe cómo los cuerpos establecen cierta interacción, ¿cierto? A nivel macro. ¿Ya? Entonces, Newton en particular la usó, ¿cierto? Para describir cómo era la estabilidad orbital, ¿cierto? De cuerpos celestes, ¿ya? Entre planetas, en fin. Eh, Esto, por supuesto, es el primer preámbulo a lo que es el problema de la estabilidad, porque básicamente lo que hizo, o lo que quiso proponer, o lo que quiso declarar, ¿cierto? O lo que yo quiero más o menos decir en este slide, ¿cierto? Es que este es el primer preámbulo que se tiene sobre el problema de la estabilidad en particular, ¿ya? ¿Cómo analizamos la estabilidad desde el punto de vista gravitacional, con la interacción gravitatoria? Sin embargo, cuando hablamos de la materia, ¿cierto? Uno trata, digamos, de encauzar en los modelos atómicos, es decir, en la interacción que es a nivel cuántico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, que nos vamos a otra escala, ¿cierto? Básicamente estamos tratando con la escala en la antípoda, ¿cierto? La escala más pequeña. ¿Y esto qué significa? Bueno, comprender, ¿cierto?, que la materia a esa escala, ¿cierto?, interactúa a través de los potenciales tipo Coulomb, ¿cierto? O sea, son interacciones de tipo electrostático, ¿no? Y cabe preguntarse entonces por qué el átomo es estable si tiene gran cantidad de elementos constitutivos. Ustedes saben, ¿cierto?, que el átomo consta de partículas, ¿cierto? Y en particular los átomos que son muy pesados tienen gran cantidad de protones y neutrones, ¿cierto? Al menos en el núcleo. Y electrones girando como locos alrededor, o moviéndose, digamos, en una nube electrónica. Entonces, viene la mecánica cuántica, ¿cierto?, a describir ya cómo entonces podemos describir esta realidad. ¿Ya? Insertamos, ¿cierto?, el principio de Heisenberg, ¿cierto? El principio de incertidumbre de Heisenberg,
Tenemos el principio de exclusión para los fermiones, ¿cierto? ¿Ya? Y esto, por supuesto, nos permite entonces estudiar los ground state, es decir, los estados de mínima energía, ¿ya? Y por supuesto, y esto es súper crucial para el caso de la estabilidad de la materia, el límite termodinámico. Entonces aquí, bueno, imagino la gran mayoría, ¿cierto?, ha tenido cursos de estadística, ¿cierto? Y hablamos, ¿cierto?, siempre que la energía es una cantidad de tipo extensiva. Y la energía, o sea, una cantidad de tipo extensiva, ¿cierto?, es algo que escala, ¿cierto?, con el número de partículas, con el tamaño de la muestra. ¿Ya? Eso, de eso se encarga, de alguna manera, ¿ya?, el problema de la estabilidad de la materia. Entender cómo es la energía en función de ese número de partículas y verificar entonces cuándo ese límite básicamente existe. ¿Ya? Y cuando existe, por supuesto, podemos decir que es estable. Nos vamos a Dyson y Lennard. Bueno, lo anterior, ¿cierto? Ustedes saben que los modelos atómicos nacen, ¿cierto?, aproximadamente en 1897 con el modelo J.J. Thomson y finalizan hacia entrada ya la década del 20, pasado la mitad de la década del 20, con el modelo Schrödinger, ¿cierto? Y después, bueno, las generalizaciones. Pero Dyson y Lennard los convocan ya al año 61, ¿ya? Entonces, Dyson y Lennard son los primeros que tratan de alguna manera de establecer, ¿cierto?, el problema de la estabilidad de la materia, pero desde un punto de vista ya formal, no de un punto de vista heurístico de no, nosotros vemos que las cosas no se desintegran, ya sabemos eso, no, ahora de un punto de vista formal. Entonces, consideran, ¿cierto?, un sistema de partículas, de n partículas, ¿cierto?, y k átomos, por supuesto, términos que interactúan vía potencial de Coulomb, es decir, términos que escalan, ¿cierto?, con la potencia inversa de la posición, ¿ya? Entonces, en el año 61, ellos dicen, mira, la energía, ¿cierto?, en función del número de partículas, escala como una constante, ¿cierto?, sumada a estos dos niños que están acá, las partículas y a los átomos, con una constante C. O sea, básicamente es una constante tipo atractiva, ¿ya? Ese es el kit de la cosa. O sea, si estamos hablando de atractivo, ahí tenemos que tener cuidado con la interacción. Y eso es la gracia, en este caso, de la estabilidad de la materia, ¿ya? Esto, 14 años después, ¿cierto?, del 61 al 75, da pie entonces para que hablemos ya del litio. Ustedes se dan cuenta que la introducción histórica yo la traté de condensar lo más posible. Hay mucha gente involucrada en esto, mucha gente que se ha involucrado desde los inicios, desde el problema mismo de la estabilidad de la materia, pero llegamos por fin a Lieb y Tirring. Y Lieb y Tirring lo que hacen, ¿cierto?, es tomar una desigualdad de tipo Sobolev, ¿ya? Una desigualdad de tipo Sobolev que involucra funciones que sean ortonormales, ¿cierto?, para respetar el hecho de que los orbitales de energía, ¿cierto?, son funciones que deben describirse en ese estado al menos. Usan el modelo de Thomas Fermi, que es un modelo de descripción, ¿cierto?, para electrones, y el operador más simple, entre comillas, para describir la dinámica de un proceso, ¿cierto?, es el operador de Schrödinger, ¿ya?, que es básicamente un término cinético y un término potencial. ¿Ya? Ese es el operador de Schrödinger. Entonces, Lieb y Tirring, para este operador, ¿cierto?, el año 75 nos establece esta condición que está acá, que de alguna manera es un poco más legible, ¿cierto?, que la primera que mostré, ¿no? Aquí podemos ver, aquí tengo que explicar cada término, esos son los autovalores que tiene el operador. Entonces, los operadores del operador de Schrödinger, ¿quiénes son? Las energías, ¿cierto? Entonces, este término que está acá básicamente me está contando las energías, ¿ya? La potencia gamma que está ahí es un parámetro que básicamente lo que hace es contar qué tanto se repiten, ¿cierto?, cada uno de las energías, ¿cierto? Esto es menor o igual, ¿cierto? Es decir, estoy diciendo que todas las energías que son adquiribles, ¿cierto?, por el átomo, ¿ya?, tienen entonces, son menores o iguales, ¿cierto?, que una integral, ¿cierto?, por la parte negativa, ¿cierto?, el potencial, de manera de tener estado ligado, ¿cierto? ¿Ya? Por gamma más un término de medios, donde D, ¿cierto?, es la dimensión en el espacio en que me encuentro. ¿Ya? Y esa constante L de gamma, D es básicamente una constante que en algún caso tiene que ser óptima, ¿cierto? Una constante, digamos, que pondera, ¿cierto?, la integral y que de alguna manera nos garantiza, ¿cierto?, que esa desigualdad se va a cumplir siempre. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, que básicamente estudiar Lipton es estudiar un problema variacional, ¿ya? Eso es estudiar el problema elíptico. Básicamente es encontrar
qué valor, ¿cierto? Me entrega, ¿cierto? La constante L gamma, D para ciertos parámetros gamma y D, de manera que esa desigualdad siempre se satisfaga. Entonces, como les decía, un problema variacional netamente, ¿ya? Que implica la mejora del valor entonces L, o sea, L de gamma, D. ¿Ya? Recordemos que gamma es un parámetro, ¿cierto? Que cuenta de alguna manera cuántas veces se repite el autovalor, o sea, el ground state, ¿cierto? Perdón. Y D, que es la dimensión. Ahora tengo que hacer el alcance. Existen dos tipos de constantes, ¿ya? Está la constante que uno señaliza con un 1, con un índice 1, que es para un cuerpo, cuando estoy considerando en la expansión un solo estado. Y está la otra constante que es C, y uno le llama constante clásica, y es la constante que respeta el Planck dictum, es decir, cuando tiro el h barra 0, tiene que ver con el límite termodinámico, ¿ya? O sea, cuando estoy considerando ya muchas partículas. Ahora, por supuesto, la mejora variacional del problema, todos nos acordamos, ¿cierto?, de cálculo 1, cálculo 3, que uno tomaba una función, la derivaba, la igualaba a 0, encontraba el parámetro, ¿cierto?, y es el parámetro que minimizaba, maximizaba. Por supuesto, este panorama, ¿cierto?, no se ve muy auspicioso sabiendo que tengo gamma y D. Tengo dos valores de las que depende, ¿cierto?, la expresión que les había mostrado, que era la de la desigualdad. Ahora, tengo que hacer necesariamente un comentario respecto a los valores de gamma y de D. Cuando gamma es mayor o igual a un medio y n vale 1, n se cumple, o sea, la desigualdad se cumple. Eso ya está demostrado. ¿Ya? Cuando gamma mayor que 0 y n2, también es un caso que está demostrado y en donde se cumple la desigualdad. Y en particular, cuando gamma es mayor o igual que 0, pero n es mayor o igual que 3, también se cumple. Entonces, ya sabemos que la desigualdad de Lipton se cumple para todos estos casos. ¿Ya? El caso gamma, un medio, y, perdón, esta es la dimensión, lo señalicé como dimensión, y la dimensión 1 se lo debemos a Weibel. ¿Ya? Y el caso gamma, 0, y n, perdón, d, para dimensiones mayores o igual a 3, se lo debemos a tres personas. A Zwickel, al mismo Lieb y a Rosenblum. ¿Ya? Entonces, para estos casos, ya sabemos, bueno, estos personajes, ¿cierto? Y muchos más han demostrado que la desigualdad de Lipton se cumple. No existe un término patológico en donde la desigualdad no se sostenga. ¿Ya? Ahora, ¿por qué pongo ese valor que está ahí? Porque se ha teorizado que la desigualdad de Lipton cumple esta relación. ¿Ya? Ahora, esta relación se ha probado para los siguientes casos. Para todo gamma, que es mayor o igual a 3 medios, ¿ya? Y para toda dimensión mayor a 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo que esta relación es siempre cierta para todo gamma mayor o igual a 3 medios y d mayor a 1. ¿Ya? Entonces me están quedando aquellos gamas que están entre 0 y 1 medio, ¿cierto? ¿Ya? Sin embargo, de manera aislada, el caso gamma igual a 1 medio y d igual a 1 también está probado. Entonces la pregunta que resulta natural, en función de la definición de estos parámetros y de cómo se ha demostrado entonces que la desigualdad de Lipton se cumple, es qué ocurre en el caso en que gamma pertenece a 1 medio y a 3 medios. Porque sabemos que para este caso, al menos para dimensión 1, se cumple, ¿cierto? Pero aquí estamos partiendo de 3 medios. Solamente sabemos que es 1 medio, pero no tenemos idea qué pasa entre 1 medio y 3 medios. Entonces, este es el kit de la cosa. ¿Qué pasa para los gamas, ¿cierto? En dimensión 1, entre 1 medio y 3 medios. ¿Se entiende? Y ese es el valor de la constante, ¿cierto? En función, ¿cierto? De la dimensión, ¿cierto? Del parámetro gamma. Ahí tenemos la función gamma, ¿cierto? Fácilmente reconocible. Entonces, bueno, en general, ¿cierto? Era lo que les comentaba. Aquí yo le pongo el 1, ¿cierto? Ahí debía haber puesto el 1 para enfatizar con lo de arriba. Ya, ahora, ¿cómo trabajamos? He hablado de la desigualdad de Lipton, ¿cierto? Pero ¿cómo la trabajamos?
¿ya? Bueno, es muy difícil trabajar la desigualdad de Lipton. Ya, la desigualdad de Lipton yo la puedo trabajar por optimización directa. Hay muchas maneras de trabajar la desigualdad de Lipton, pero aquí yo le puse optimización directa. ¿Por qué? Frank, Jex, Hundermark y Nam en el año 2018 dieron con la mejor constante óptima hasta el momento. Ahora, ese paper trabaja con una técnica que se llama método de microlocalización en el espacio-momento. Suena bastante grandilocuente y uno no tiene idea qué es. Básicamente lo que ellos hacen es tomar la función de onda, ¿cierto? Que describe el caso, el caso para que satisfaga, ¿cierto? La ecuación de Schrödinger, ¿ya? Trasladan, ¿cierto? Reescriben esa función en el espacio de momenta, ¿ya? Y en el espacio de momenta integran en función de la energía, de manera a obtener particiones en función de la energía, porque básicamente la desigualdad de Lipton en relación a las energías. Entonces, en la medida que yo particiono la integral de Lebesgue en la energía y hago mi partición mucho más finita, obtengo una mejor constante. ¿Ya? Entonces, una refinación básicamente de la integral de Lebesgue. ¿Ya? Y ustedes saben que la integral de Lebesgue, en el sentido más pedagógico para explicarlo, no es la partición, ¿cierto?, de Riemann, que uno lo hace como considerando particiones verticales, sino que Lebesgue la hace en el espacio de llegada, particiones horizontales. Y eso tiene que ver con problemas de convergencia de algunas funciones, ¿cierto? No todas las funciones se pueden integrar vía Riemann, sino que tenemos que integrar, el Lebesgue ofrece una generalización. Lo otro que podemos hacer con desigualdad de Lipton y en función de estudiar también cómo se comportan estos parámetros, es trabajar con cambiar los operadores. ¿Por qué tenemos que quedarnos con el operador de Schrödinger nomás? Podemos, por ejemplo, tomando como referencia, ¿cierto?, el operador de Schrödinger, que es una contribución cinética y una contribución potencial. Por ejemplo, podemos cambiar el operador gradiente, laplaciano, bien digo, restándole un término W. W es la función de Hardy. Se le llama peso de Hardy y esta desigualdad que está acá da origen a las desigualdades de Hardy-Lipton. ¿Ya? Otra desigualdad de interés, y en particular para nosotros como físicos, ¿cierto?, es estudiar qué ocurre en sistemas magnéticos. ¿Ya? Entonces tenemos que cambiar el operador laplaciano por el operador, ¿cierto?, magnético. Ahí tenemos el potencial vector, ¿cierto? Y tenemos el potencial vectorial y el potencial de interacción. ¿Ya? O bien podemos considerar aún más el caso de Dirac, que es simplemente, uno dice simplemente, pero en realidad es multiplicar ese operador, ¿cierto?, por las matrices de Pauli y el caso se vuelve mucho más complejo. O bien podemos estudiar también las potencias del laplaciano, ¿ya? Cuando el laplaciano lo elevamos, entre comillas, a un valor S. ¿Ya? ¿Cómo se comporta? Ahí tenemos el bilaplaciano, ¿cierto? En fin. Yo partí trabajando este semestre con esto, pero ahora estoy en otra cosa que les voy a mencionar un poco más adelante. Pero aquí también se puede hacer estudio y básicamente es entender para qué condiciones debiera cumplir el exponente, ¿cierto?, del laplaciano, de manera que la desigualdad se siga satisfaciendo. ¿Ya? Y eso obviamente una aplicación, te preguntarán por qué sirve, que en el caso en que yo tome, ¿cierto?, una expresión, ¿cierto?, en donde esté involucrado Lipton, sabría de antemano para qué valor es esa desigualdad es patológica. Ahora, en lo que yo estoy trabajando es lo siguiente. La conjetura de Lip y Tirring del año 76, es decir, un año después que publicaron su paper, como esto en ese tiempo, porque todo esto ha sido demostrado luego de 1975, ¿ya? De hecho, muchas cosas ya son más cercanas al nuevo milenio que en realidad durante el siglo XX, en este caso. ¿Ya? Una de ellas es que las constantes óptimas se logran para potenciales que solo tienen un estado ligado. ¿Qué significa eso? Que básicamente cuando yo trabajo en la desigualdad de Lipton, cuando yo tenga un estado ligado, es probable encontrar entonces esa constante óptima según el caso que estoy declarando. Eso es lo que me dice la conjetura de Lipton. ¿Por qué es conjetura? Porque todavía no se ha probado, ¿cierto? Pero es conjetura porque hay un caso que está probado. Pero no todos los casos están probados. Entonces el caso U1 lo probó Joseph Keller el año 61 mediante el método de cálculo de variaciones. Y ese caso me gustaría reproducirlo ahora en la pizarra, ¿ya? De manera de mostrarles por qué se cumple.
La idea es hacerlo rapidito, ¿cierto? Van a aburrirlos, pero me gustaría hacerlo. Entonces, lo que uno hace, ¿cierto? Como uno tiene un estado ligado, entonces uno dice, bueno, tengo U1, que vendría siendo el ground state, ¿ya? Me perdonan los que están en la casa, tal vez no van a ver, pero bueno. ¿Ya? Y el autovalor asociado es lambda 1, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo tomo el operador de Schrödinger y lo hago operar, opero, ¿cierto?, sobre por esta función? Tengo entonces U1 segunda de X, ¿cierto? Menos U1 de X, porque estoy considerando la parte negativa del potencial, ¿cierto? Igual a menos lambda P1 de X, ¿cierto? La segunda derivada del término cinético, el potencial, la parte negativa. Básicamente estoy diciendo h psi igual lambda psi, ¿o no? ¿Qué pasa si yo multiplico U1 e integro en la recta real? Digo lo siguiente. Tengo menos U1, segunda derivada, mentira. Ahí sí. En la recta real, ¿sí? Menos la recta real, el potencial U1 al cuadrado, ¿cierto? En dx, ¿ya? Igual a menos lambda 1, la recta real U1 cuadrado de x en dx. ¿Sí? ¿Cuánto vale esa integral? 1. ¿Por qué? Porque esta función representa un estado cuántico, y todos sabemos que las funciones de estado cuántico son de L2, o sea, se anulan en los extremos, ¿no? Entonces, perdón, es normalizada. Entonces esto vale 1. ¿Ya? Y esta integral se puede hacer por partes. ¿Ya? Entonces digo U, hacemos vaca, como se dice. U1 de U a de X, ¿cierto? Es U1'. De B a de X es U segunda de U, 1. Por lo tanto, B tiene que ser U1'. ¿O no? Entonces tengo, todo junto, un día B, una vaca en la recta real, sin cola, vestida de uniforme. ¿Sí? Ese término vale 0, porque estoy evaluando, ¿cierto?, la función U1 en los extremos de la recta real, y como la función es de L2 tiene que anularse. Por lo tanto, puedo decir que esta integral es exactamente esta integral. ¿Ya? Y esto resulta entonces eso menos la integral del potencial menos lambda 1. Y en la recta real, por supuesto. ¿Sí? Necesito comparar esta expresión, ¿cierto? Tengo que vincularla de alguna manera con Liptirren. Si no, no me sirve de nada hacer esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo decir que tengo que U1, aunque era el torpeo, tengo que la expresión U1 puede ser escrita como una constante del potencial a la 3 medio, ¿ya? Porque de esta manera estoy emulando Liptirren. Tenemos que tener en cuenta que de medios, perdón. Yo quiero tratar de escribir esto. Quiero relacionar eso, ¿cierto? Entonces, este es mi término que está acá, ¿ya? Pero necesito, ¿cierto?, vincularlo con alguna expresión en cuyo óptimo siempre se cumple esa expresión, ¿ya? Y aquí tengo que escribir el potencial de B1 al cuadrado, y eso tiene que ser menor o igual a esto más algo. Digamos algo, ¿ya? ¿Cómo podemos encontrar una expresión, ¿ya?, que yo le llamo algo, ¿cierto?, de manera tal de que esto siempre se satisfaga? Esto tendría que ser 0, pero en el caso óptimo, ¿no? Entonces digo B U1 cuadrado menos C B3 medios, ¿cierto?
tiene que ser igual a algo. O sea, básicamente despejé los términos. Si yo derivo esta función respecto al potencial, ¿ya? Y busco un candidato de potencial de manera tal que sea cero, puedo obtener ese algo. Porque estoy hallando el minimizador. Entonces en el minimizador estoy diciendo que eso va a ser exactamente esa cantidad. Ya, y esto queda, mentira, queda eso, 3 medios de C, B, 1 medio, igual a 0. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿cuánto vale B? B vale 2U cuadrado de X sobre 3C, y todo esto está al 1 medio, por lo tanto al cuadrado, todo este niño está al cuadrado. Y ese es el valor óptimo, ¿no? Estoy tomando solamente, estoy despejando el B. ¿Ya? De manera a encontrar ese algo que sea el óptimo. Este gallo lo reemplazo acá. Cuando lo reemplazo ahí, ¿qué obtengo? Obtengo 2U1 cuadrado de X, 3C, a la cuarta, ¿cierto? Esto está a la cuarta, ¿cierto? Más S2 a la sexta. Ya aquí me estoy equivocando porque esto es todo al cuadrado, así que tiene que ser 4, 9C cuadrado, U1 a la sexta, menos el C, y este término a la 3 medio. O sea, tengo que extraer la raíz cuadrada y elevar al cubo lo que está dentro. Entonces tengo 8U a la sexta, 27C al cubo, ¿no? Ya, y esto tiene que ser igual a ¿quién? Esto tiene que ser igual al valor algo. ¿Ya? Entonces, ¿qué obtengo? Puedo factorizar, ¿cierto? De esta manera, porque este C se muere con S. Obtengo el U1 sexto, lo puedo factorizar y puedo sumar las dos expresiones, porque son lo mismo. ¿Ya? Entonces tengo 4, menos 4, ¿cierto? Sobre 27 C cuadrado U1 a la sexta de X. Y esto vendría siendo el algo. Entonces, este valor lo reemplazo acá. ¿Ya? Y me queda B1 cuadrado de X menor o igual que C de B a la 3 medios menos 4, 27C cuadrado U1 a la sexta. Esta expresión, ¿qué significa? Esta expresión que está acá, lo que hace, ¿cierto?, es emular ese término que tengo acá, de manera tal de poder comparar con Liptirring, y de ahí ese término que yo me imagino que es una constante a la 3 medio, porque tengo un estado ligado, más un término que es óptimo. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Entonces esto, ¿qué tengo que hacer? Lo integro, de manera tal de obtener eso. ¿Ya? Y tengo que borrar la pizarra. Entonces tengo, integro en la recta real la expresión que está allá, B1 cuadrado de X es la medida de X, es menor o igual que la integral, el C es una constante, así que la puedo sacar, menos 4, 27 C cuadrado en la recta, ¿cierto? 1 a la sexta. ¿Sí? ¿Cómo yo podría decir que esto que está acá se va a parecer al menor autovalor? Tendría que restar, ¿cierto?, la contribución que acabo de borrar, lo lamento, el U1 derivada al cuadrado, ¿cierto? Si yo tomo esa expresión, si yo resto, ¿cierto?, este niño, al restarlo a ambos lados, obtengo acá el lambda 1, el que tenía recién. ¿Ya? Entonces ya sé que este es lambda 1.
Con la primera expresión que dedujimos vía Schrödinger, ¿cierto? Esto es lambda 1. Y me queda igual a eso. Sin embargo, estos dos términos que están acá, yo los estoy originando a partir de la expresión tipo óptima que obtuve. Por lo tanto, en el mejor de los casos, estos dos términos tienen que ser mayor, o sea, la suma entre los dos tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Bueno, los signos menos murieron, ¿cierto? Entonces tengo, me va a dar vuelta la desigualdad. Tengo entonces eh, esto, ¿ya? Y de aquí, sabiendo que la integral, ¿cierto?, en la recta real de la medida de x de u1 cuadrado de x vale 1, yo tengo entonces que puedo escoger ese c igual a pi cuadrado cuarto. ¿Y eso qué significa? Que el c es, este signo está, tiene que ser positivo. Tengo 16 sobre 27 pi cuadrado, ya, pero eso está al cuadrado, así que saco raíz, y esto resulta ser 4 sobre 3 raíz de 3 pi. Entonces C vale esto en el caso óptimo. Cuando yo reemplazo ese C acá, es decir, en el caso óptimo, estoy diciendo que todo este gallo es 0, porque es el caso óptimo, es el mínimo. Y si ustedes reemplazan ese valor de C acá, ese valor es exactamente el término L1,1 en el estado, ¿cómo se llama?, de un estado ligado. Esa es la prueba que dio Joseph Keller. Esto se llama método directo del cálculo de variaciones. ¿Ya? Si los mareé, me disculpo. ¿Dónde tengo el...? Entonces, la pregunta es, bueno, ya sé que para una función, para la función única que yo tuve, el U1, esto se cumple. Al parecer, para ese caso, ¿cierto? Cuando tengo un estado ligado, en efecto me da la constante que me decía... tendría que volver a la otra, disculpa. Esa. Cuando yo reemplazo el gamma y el d por 1, obtengo exactamente el 4 sobre 3 raíz de 3pi. ¿Ya? Por lo tanto, lo que cabe preguntarse ahora es qué pasa cuando tengo más funciones. Cuando tengo, por ejemplo, dos funciones, cuando tengo tres funciones, en fin, cuando tengo n funciones, las n funciones que estoy considerando. Y eso arroja una expresión de este tipo. Ustedes replican este mismo resultado, ¿cierto? Para dos funciones, obtienen esa expresión que está aquí. ¿Ya? Y este problema está abierto. Eso es lo que estoy haciendo yo en este momento. Estamos tratando de encontrar ese valor pi cuadrado sobre 4. ¿Qué tiene que ver eso con óvalos? Esa es la pregunta que uno tiene que ahora se pregunta. ¿Qué tiene que ver eso con un óvalo? Digo? ¿Ya? Mentira. Pasa que cuando ustedes reinterpretan esto en términos de un arco parámetro S, es decir, cuando ustedes dicen que esta función en realidad es una curva, que ustedes arcoparametrizan, ¿cierto? Como cuando uno está en cálculo 3 y reparametrizaba una curva. Esto, en el caso óptimo, en el mejor de los casos, como uno diría en buen chileno, el integrando describe curvas que son óvalos. Por eso tiene que ver, por eso uno habla de óvalos de Ben-Gurion y Loss. ¿Y por qué de Ben-Gurion y Loss? Porque el profe, ¿cierto? Y Michael Loss lo interpretaron de esa manera. De esa manera uno lo podría interpretar, ¿cierto? Y en ese sentido la demostración se vuelve más geométrica. Es un problema geométrico que ayudaría a encontrar ese pi cuadrado sobre 4. ¿Ya? Con eso concluyo. Como principales referencias tengo, este es un reporte misceláneo y reciente, misceláneo en el sentido que explica lo que es el problema de Lipton, ¿cierto? Explica generalizaciones, explica lo que son las constantes, explica aplicaciones, ¿cierto? La mejor cota hasta el día de hoy está dada por, cuando estuve en la slide, ¿cierto? De Frank, Houndermack, Jex y Nam. Este es el paper y todavía está en proceso de aparición.
Time Press. Y el último, me dijeron que tratara de decirles cuál sería como una buena referencia, digamos, para poder introducirse en este problema. Y creo que la referencia, no sé si por excelencia, pero quizá la más apropiada, la más razonable, es el libro de Lieb, ¿ya? The Stability of Matter from Atoms to Stars. La selección de Elliott Leaf son todos los papers que él ha escrito, ¿cierto? Que ha desarrollado en función de este problema, porque ha escrito mucho. Por ejemplo, hay uno del modelo Hubbard, ¿ya? Del 2005, o sea, de hace 16 años atrás. Gracias. Destruyanme. ¿Ya preguntas, chiquillos? O quizá de allá, no sé. Puedes entenderlo como la degenerancia. ¿Por qué no? Claro, ¿por qué, por ejemplo, 3 medios? ¿Por qué un problema matemático? Analizamos, cubrimos, ¿cierto? Todos los casos ya de manera de cerrar el problema. ¿Ya? O sea, si tú pruebas, por ejemplo, tú dices, claro, la degenerancia tendría que ser contabilizada, ¿cierto? Como número entero, ¿ya? Para que tenga de alguna manera algún sentido, pero eso implicaría probar, por ejemplo, para el caso gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4. Si tú pruebas para el caso continuo, estarías probando todos esos casos. Había una cuenta por acá, parece, ¿no? Es una, claro, es como una variante, ¿cierto?, de la pregunta de Gonzalo. En efecto, a ver, el espectro, ¿cierto?, que yo estoy trabajando, ¿cierto?, es un espectro discreto, porque estoy trabajando en un átomo, estoy trabajando en moléculas. Sin embargo, me conviene trabajar en el continuo, al menos el parámetro gamma, ¿cierto?, porque de esa manera cubro todos los otros casos. Esa es básicamente la respuesta. Dime. ¿Mm? ¿Mm? No, lo que pasa es a ver, hay dos constantes, ¿ya? Tú tienes la constante, las que yo mencioné que eran dos, una para un cuerpo y otra para, en el caso clásico, esas constantes son las constantes óptimas para la desigualdad, para cuando la desigualdad siempre se satisface, ¿ya? ¿Ya? El L gamma, D. Déjame ir para atrás porque quiero enfatizar ese punto. Una cosa es hablar de esa constante, ¿ya? Y otra cosa es hablar de cuando yo tengo la constante con gamma y D fijo, ¿ya? Entonces, ese paper que yo mencioné en la segunda referencia es básicamente el caso general. Es como ya incluyendo todos estos casos. Los borré porque los borré para hacer el desarrollo, ¿ya? Pero es considerando todos esos casos. ¿Ya? Esa es la mejor cota encontrada hasta el momento. La cota teorizada, ¿cierto? Se obtiene a través de desigualdades Sobolev. ¿Ya? Es como un valor 1.155 más o menos. El mejor valor encontrado a la fecha es 1.456. ¿Ya? Y eso es lo que hace, ¿te acuerdas que en la slide que yo puse de optimización directa, eso es básicamente lo que hicieron? Esta slide lo que quiere apuntar, ¿cierto? Es que uno puede optimizar el valor de la constante, pero el caso general de eliptión. Yo en este caso me estoy ciñendo a que es probable que yo encuentre la constante óptima, pero en el caso que tengo un estado ligado. Son cosas distintas. Eso. ¿Más preguntas? J. ¿Sí? Ujú. Ya, la pregunta de Juan Pablo, ¿cierto? Me agrada porque me permite, me recuerda, ¿cierto?, que hay cosas que olvidé decir. En realidad, la desigualdad de Lipton, ¿cierto?, viene justamente a mejorar el trabajo de Dyson, ¿cierto? Dyson, de alguna manera, dijo, yo quiero probar que la materia es estable. ¿Y qué significa en términos estrictos probar que la materia es estable? Que tiene que cumplir, ¿cierto?, que la energía, ¿cierto?, la energía social ground state,
como es extensiva, perdón, tiene que cumplir con el límite termodinámico, ¿cierto? Básicamente que el límite cuando tiendo el n al infinito esté bien definido, existe, ¿ya? Sin embargo, la demostración que dan Dyson y Leonard es una demostración, sí, pero es una demostración con una constante como muy penca, por decirlo de algún modo. Es una constante muy grande, es una constante, es como decir 1 es menor que 50, no decir 1 es menor que 2, es una cosa así, ¿ya? Entonces la pregunta de Juan Pablo son dos cosas, ¿cierto? ¿Para qué venía entonces, a qué rol cumple la desigualdad de Lipton? Y es eso, es demostrar o probar de manera formal, ¿cierto?, que la materia es estable. ¿Qué significa que sea estable? Lo que les acabo de decir, que básicamente en un sistema que existe un conglomerado de muchas partículas, eso de alguna manera sigue siendo estable, ¿ya? Y las aplicaciones, ¿cierto? Las aplicaciones eh, en la referencia, en la selecta de lib, ahí hay un montón de aplicaciones. Por ejemplo, eh, ustedes, por ejemplo, pueden tomar modelos que están en materia condensada, ¿cierto? Que incorporan los preceptos de Lipton, básicamente que respetan este hecho de que la materia es estable, y en la medida que yo tengo una mejor cota, estoy refinando ese modelo. Estoy dándole más, de alguna manera, exactitud a ese modelo y por lo tanto las predicciones que yo puedo hacer sobre esos modelos son mucho más precisas. Y Juan Pablo mencionaba lo del modelo Haber. Bueno, eso es porque el modelo Haber, ¿cierto? Para una dimensión, el modelo Haber es como el modelo de Ising en una dimensión, ¿cierto? Para electrones altamente correlacionados, ¿ya? Para el caso unidimensional, Lib tiene algo que ver. El Elliott Lib tiene algo que ver, ¿ya? Es básicamente eso. Lo desarrolló de manera exacta, ¿cierto? Lo resolvió, pero las soluciones son integrales, son un sistema de integrales acopladas, ¿cierto? Es cerrado, sí, pero es muy complejo. Ya. ¿Más preguntas, chiquillos? O en la casita, no sé si tienen dudas. En ir a comer pizza, se parece.